Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Salmos capítulo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Vamos a orar. Amante Señor, gracias te damos por el perdón que nos ofreces. Gracias por la vida y la salvación. Nos disponemos a estudiar el Salmo 46 y que nuestras mentes sean guiadas por el Espíritu Santo para que tu verdad pueda reanimarnos y nuestra fe sea fortalecida. Gracias, Señor, por concedernos esta bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El sobrescrito de este salmo dice: al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Hay dos cosas que debemos considerar. Número 1, algunos comentadores afirman que este salmo no lo escribió David, sino los hijos de Coré, que eran levíticas, músicos que servían en el templo. Sin embargo, Elena de White en el libro Profetas y Reyes, página 150, da a entender que el escritor fue David. En segundo lugar, el término Alamot, el vocablo hebreo, dice que tiene que ver generalmente con niñas o muchachas. Consiguientemente, la conjetura más probablemente acerca de esta frase es que sea una notación musical técnica que posiblemente indica un cántico que debían cantarse con voces femeninas en un tono más agudo. El Salmo 46 es llamado el Salmo de Lutero, porque el gran reformador que acostumbraba a cantar en momentos de angustia, lo parafraseó en su himno Castillo Fuerte. Este salmo es un glorioso himno basado en el tema de la seguridad que el pueblo de Dios puede disfrutar en medio de la agitación de los pueblos. A fin de expresar este tema muy apropiado para nuestra época, el salmista escogió una versificación regular, algo raro en la poesía hebrea. Las 3 estrofas de longitud casi igual, con su estribillo y la palabra Selah debidamente colocada, presentan entonces cuadros de sorprendentes contrastes: agudas turbulentas, montañas que se removían, un río tranquilo, naciones agitadas y la tierra que se disuelve ante la voz del Señor, la desolación de la guerra y Dios que reina en paz sobre las naciones. Los salmos 46, 47 y 48 tienen muchas ideas afines y es probable que se refieran a una misma época. La primera estrofa del Salmo 46 son los versículos 1 al 3, en el cual se describe la seguridad del pueblo de Dios aunque se sacudan los cimientos de la tierra. Leamos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Hay varios elementos que debemos considerar al respecto. Número 1, este salmo comienza con Dios y si miras al final, la última frase termina con Dios. La vida ideal comienza con un reconocimiento de Dios como aquel de quien podemos depender en todo momento y termina con un testimonio de que Dios ha estado con nosotros a lo largo de nuestras vidas para dirigirnos y suplir nuestras necesidades. En segundo lugar, el salmista dice: Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro refugio. Es interesante que el refugio no es un lugar sino una persona, Dios. Los hijos de Israel tenían un sistema mediante el cual cualquiera que hubiera causado involuntariamente la muerte de una persona podía escapar a una ciudad de refugio. Tales ciudades estaban ubicadas estratégicamente para que la gente no tuviese que andar más de medio día de camino. Mientras estuviera en la ciudad, estaba protegido de la venganza de los familiares.
Elena de White hace la siguiente aplicación: el pecador está expuesto a la muerte eterna hasta que encuentre un escondite en Cristo, y así como la demora y la negligencia podían privar al fugitivo de su única oportunidad de vivir, también pueden las tardanzas y la indiferencia resultar en ruina del alma. Satanás, el gran adversario, sigue los pasos de todo transgresor de la santa ley de Dios, y el que no se percata del peligro en que se halla y no busca fervorosamente abrigo en el refugio eterno, será víctima del destructor. Libro Patriarcas y Profetas, página 553. Así que el único refugio para el pecador no es un lugar, sino la persona misma de nuestro Creador. En tercer lugar dice fortaleza. Así como los soldados necesitan una base, un lugar donde puedan ir para recuperarse de sus heridas y para aprovisionarse, pues ese cuartel base es Dios. Allí son fortalecidos para enfrentar las más duras batallas de la vida. Allí se nos dan las armas para enfrentar al enemigo. Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza. En cuarto lugar dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La traducción literal de toda la frase es, se ha hallado una ayuda extraordinaria en las tribulaciones. Puesto que Dios siempre ha ayudado, es digno de confianza, aún en situaciones angustiosas. Una de las historias interesantes para ayudarnos a entender este aspecto es la de Ezequías, que recibió cartas amenazadoras de los enemigos de Israel. Sabía que solo no podía hacer nada, así que fue al templo. Y leamos, Segundo de Reyes, capítulo 19, 14. Mire lo que dice de Ezequías. Ezequías tomó la carta de manos de los embajadores. Después de leerla, subió a la casa de Jehová y la extendió delante de Jehová. Ezequías confió plenamente sus problemas al Señor y el Señor actuó. Leamos el versículo 35 de este mismo capítulo de Segunda de Reyes. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. A la hora de levantarse por la mañana, todo era cuerpos de muertos. Fue Dios quien salvó a Ezequías de sus problemas. Por eso dice que Ezequías puso en Dios su esperanza. Ese es el secreto de la victoria. Volvamos al Salmo capítulo 46, en los primeros 3 versículos, y entonces aparece en el versículo 3, dice, por tanto no temeremos. De acuerdo a esta realidad, teniendo en cuenta quién es el refugio, la fortaleza, el pronto auxilio, no hay motivos para tener miedo. Las convulsiones de la naturaleza, el terremoto que lanza montañas al mar, el rugir de las olas, el cataclismo de una ola gigante, ninguno de estos fenómenos, como tampoco las conmociones y las revoluciones del mundo político, deben perturbar al que confía en Dios. Ocurra lo que ocurriera, Dios es nuestro refugio seguro. La segunda estrofa de este canto del Salmo 46 son los versículos 4 al 7. Aquí describe la paz que hay en la ciudad de Dios, mientras fuera de sus muros todo está en tumulto. Leamos. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayuda al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. La figura del Salmo cambia dramáticamente. Pasamos del temblor, de las aguas turbulentas, de la agitación, a un río cuya corriente alegra la ciudad de Dios. El río como corriente de agua tiene varios significados. Es símbolo de la protección de Dios. También muestra que Dios provee el agua para dar vida. Las ciudades más importantes crecen al lado de un gran río. Por ejemplo, Egipto no fuera lo que es si no es por el Nilo. Y así muchas ciudades modernas están asentadas sobre fuentes hidrográficas. El río es símbolo de bendición de Dios, tanto física como espiritual.
A Nicodemo el Señor le dijo que debía nacer del agua y del Espíritu. A la mujer samaritana le dijo que el agua que ofrece es agua de vida, que el que bebe no volverá a tener sed nunca más. El salmista vio que el río alegra la ciudad de Dios. La ciudad es el lugar donde vive la gente. Hay ciudades que son símbolos de maldad, pero también hay ciudades que son símbolos de victoria, ya que Dios promete una ciudad para los salvados, la Nueva Jerusalén. En este caso, aunque Jerusalén, la terrenal, no está asentada sobre un río, sin embargo la cantidad de canales que hace que el agua fluya en abundancia es un símbolo de la paz y la prosperidad. El salmista dice: Dios está en medio de ella. Él es el protector, el ayudador, está en la ciudad, la protege y por eso no será conmovida, permanece. Nada puede alterar los planes de Dios. Es un lugar seguro y estable porque Dios está allí. Y entonces agrega: Dios la ayudará al clarear la mañana. Dios usa un horario con que está trabajando. Nosotros debemos aprender a esperar el tiempo de Dios. A veces vivimos tan apurados y queremos que las cosas sean ya, pero el Señor nos dice que en el momento oportuno Él actuará. Y entonces el salmista describe la conmoción que hay en el mundo. Dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos. Esta es la figura de los tiempos que estamos viviendo. Las naciones compiten por el poder y por el comercio. Sospechan la una de la otra. Gastan millones de dólares en armas de defensa y ataque. Toda esta ansiedad y actividad no necesita preocuparnos, porque Dios está al control. El salmista dice: dio Él su voz y se derritió la tierra. No podemos siquiera comenzar a imaginarnos el poder formidable de Dios. Sus planes de establecer su reino es algo que nadie ni nada podrá impedir. Por eso el salmista repite: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta es la nota tónica de todo el Salmo. Dios es el que comanda la hueste más poderosa del universo. Dios es soberano de un universo de cosas y de seres creados y que están ordenados como ejércitos dispuestos para la batalla. Su dominio es universal. Los habitantes del universo de toda clase y categoría reconocen su dominio. Ese Dios es nuestro refugio, nuestro baluarte, nuestro lugar alto y seguro. Se dice que estas palabras fueron repetidas por Juan Wesley cuando enfrentó valientemente la muerte. Nuestra fuerza no está en nosotros, ni en las alianzas con el poder terrenal, sino en Dios. En su comentario del Salmo, capítulo 46, Calvino sugiere que al emplear la metáfora de las aguas turbulentas en oposición a las aguas tranquilas, el profeta deseaba enseñar a los fieles de todas las épocas que la gracia de Dios por sí sola les sería suficiente protección aparte de la ayuda del mundo. De modo similar, el Espíritu Santo todavía nos exhorta y anima a acariciar la misma confianza. A fin de que conservemos la tranquilidad en medio de inquietudes y dificultades, siempre que la mano de Dios esté extendida para salvarnos, así, aunque la ayuda de Dios nos llegue de modo secreto y suave, como arroyos apacibles, nos imparte más tranquilidad de mente que si todo el poder del mundo se hubiera reunido para socorrernos. Entonces llegamos a la tercera estrofa de este salmo, el Salmo 46, que describe el poder de Dios manifestado en su dominio sobre los poderosos movimientos de las naciones y lo sublime de su serena exaltación sobre ellos. Leamos los versículos 8 al 11. Venid, ved las obras de Jehová, que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré enaltecido entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio
es el Dios de Jacob. Selah. El Señor nos invita a ver cómo ha intervenido en la historia humana. Lamentablemente nuestra visión puede ser muy limitada a lo que Él ha hecho por el hombre. Por eso nos invita a que tengamos una verdadera comprensión de la historia. Elena de White dice: en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso, que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Libro La Educación, página 157. Así que Dios está al control de la historia de este mundo y sus propósitos se cumplen de una u otra manera. Sus obras son portentosas. Hace cesar las guerras. Los carros de guerra se presentan en el cuadro de un campo de batalla sembrado de armas quebradas y vehículos quemados. La victoria ha sido total. Entonces el Señor nos pide que hagamos un alto en el camino. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este viene de un verbo que significa desistir, dejar tranquilo, entregarse. Dios mismo pronuncia estas palabras sublimes. Solemos hablar demasiado y escuchar muy poco. Y Dios nos invita a dejar de hablar, a dejar de hacer. Elena de White comenta lo siguiente: debemos oírle individualmente hablarnos al corazón cuando todas las demás voces quedan acalladas y en la quietud esperemos delante de Él. El silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Nos invita a estar quietos y conoced que yo soy Dios. Solamente allí puede encontrarse verdadero descanso. Y esta es la preparación eficaz para todo trabajo que se haya de realizar para Dios. Entre la muchedumbre apresurada y el recargo de las intensas actividades de la vida, el alma que es así refrigerada quedará rodeada de una atmósfera de luz y de paz. La vida respirará fragancia y revelará un poder divino que alcanzará los corazones humanos. Libro El deseo de todas las gentes, página 331. Debemos detenernos y considerar nuestros caminos. Así como Jesús detuvo el tempestuoso mar, puede ayudarnos a vencer en nuestra agitada vida. Debemos reconocer que Dios es Dios. Él está presente. No es un Dios lejano, sino cercano, atento a nuestras luchas y listo para guiarnos a la victoria. Por eso dice: seré exaltado entre las naciones. Llegará un momento en la historia de este mundo que todos han de postrarse ante el Señor y reconocer que Él ha sido justo y verdadero. Y entonces repite el estribillo: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Al contemplar lo que Él ha hecho, al ver la manera en que ha intervenido para salvar a su pueblo en el pasado, debemos reconocer que Él es el verdadero Dios y que no tenemos nada que temer. Elena de White nos aconseja: no tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Joya a los Testimonios, tomo 3, página 443. Dios nos guiará hoy como guió al pueblo en el pasado. Dios suplirá nuestras necesidades hoy, así como Dios sustentó a su pueblo en el desierto. Tenemos certeza en el Señor. Apreciado amigo y hermano, el Salmo 46 proporcionará especial consuelo al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. En esa hora terrible, cuando un fuerte terremoto como nunca antes convulsione la tierra, cuando el sol, la luna y las estrellas se salgan de sus órbitas, cuando las montañas se sacudan como juncos y las rocas se esparzan por doquier, cuando el mar embravecido se agite con furia y toda la superficie de la tierra se deshaga, cuando las cadenas de las montañas se hundan y las islas desaparezcan, los santos encontrarán en Dios su protección. Por eso, para tener esa seguridad,
Hoy es el día de reconocer la soberanía de Dios, su poder para obrar, su control de la historia de nuestra vida. Debemos permitir que el Señor tenga el control total de nuestros planes y de nuestra existencia, porque en Él hay seguridad y paz. Ven a Jesús y entrega tu vida completamente a Él. Que el Señor te acompañe, te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.